Bueno, en esta segunda parte del documental sobre el museo, vamos a venir un poquito más cerquita, unos 2 millones de años atrás, al periodo Pleistoceno. Vamos a ver algunos de los fósiles que tenemos encontrados en la zona. Por ejemplo, en esa época, el océano Atlántico inundó la zona y quedó como una especie de isla la meseta de Somoncura, mientras que nuestra zona de Plotier estaba sumergida bajo el océano Atlántico. Eso era a principios del Pleistoceno. Se puede encontrar este pequeño molusco fosilizado que es la Grifea rodi, grifea de grifo, ¿no? Grifea. Es una cosa intermedia entre una ostra, se puede ver que tenía marca de perla, y también con cierto parecido con un mejillón, crecimiento por bandas. Estos moluscos eran muy longevos, y en este caso de este ejemplar se ha podido fosilizar tanto la caparazón como el molusco que iba en su interior. Acá podemos ver el molusco y la caparazón, cosa que ocurre pocas veces, y tenemos el privilegio en este fósil de tener tanto la caparazón como el molusco fosilizados. Algunas rocas que encontramos en la zona poseen estas marcas que parece que fue una planta que estaba petrificada. En realidad son marcas de sulfato de hierro, lo que se conoce como un falso fósil. Parece que hubiera una hojita de una planta ahí. En realidad el sulfato de hierro produce esa ramificación y se ve como si fuese un fósil. La otra roca, en cambio, sí encontramos fósiles verdaderos. Acá podemos ver lo que parecen ser hormigas, restos de plantas también que están fosilizados. Esto es un resto de arcilla que en el periodo Pleistoceno era barro del fondo del mar, y algunos insectos que cayeron ahí fueron fosilizados. A ver por acá, se pueden ver algunos fósiles pequeñitos, ¿no? Los insectos, eso parece un bicho bolita, y quedaron fosilizados. En la zona también se ve algunas ramitas de plantas en el fondo de un pantano. Desde el Pleistoceno hasta el Holoceno, en la época que habitó el hombre, aparece en la zona los mamíferos. En este caso podemos encontrar los liposternos. A este grupo pertenecía la macrauquenia, este animalito parecido a un guanaco, pero no pertenecía al grupo de los guanacos, que son rumiantes, sino a un grupo extinto exclusivo de Sudamérica llamado los liposternos. La trompita como un tapir, y lo más llamativo de este animalito son sus patas, grandes con pezuñas. Acá podemos ver una pezuña, que le servían probablemente, algunos dicen que era un animal semipalustre para caminar en zonas pantanosas, otros no, que habitaban el desierto. De hecho, desapareció hace 20.000 años y el clima era bastante similar al actual. Se puede ver la irrigación que tiene de los tendones y de las arterias en esta pezuña de gran tamaño, casi del tamaño de una mano, con la cual este animal tenía 2 pezuñas en las patas y podía caminar en la zona haciendo un equilibrio bastante ligero. Y la extinción de la macrauquenia nos hace pensar que, bueno, este animal se extinguió ya existiendo el ser humano en la zona, en los pueblos originarios. Cómo se pueden perder especies de nuestra fauna si no tenemos el cuidado necesario para proteger nuestra naturaleza. Así, por ejemplo, hace poco más de un siglo en la zona teníamos animales como la vicuña, que hoy ya no existe más en la zona, pero existe en el norte de nuestro país y centro de nuestro país, y que desapareció de la Patagonia después de la llamada campaña del desierto, que habitaba nuestra zona. Era uno de nuestros animalitos, ¿no? Y que desgraciadamente ya no está en la Patagonia. Otro de los animalitos que habitaban en la zona de Plotier, en la zona de los bosques ribereños, encontrado algunos huesos de los cuernos, es el huemul. El huemul habitaba prácticamente todo el norte de la Patagonia y por la cordillera hasta el estrecho de Magallanes. Actualmente solo existe en la zona cordillerana, quedan entre 1.000 y 3.000 ejemplares, que deambulan entre Argentina y Chile, en el sur de la provincia de Neuquén, el suroeste de Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Santa Cruz es por ahí un poquito más abundante. En la zona habitó y desapareció también hace aproximadamente principios del siglo XX. Aquí podemos ver un ejemplar de huemul en cautiverio que se encontraba en Plotier, en lo que era un zoológico trucho conocido como Antares, en el barrio Unión. Fue tal vez el último huemul que habitó en Plotier. Al lado suyo podemos ver unos guanacos. Los guanacos todavía habitan en nuestra barda, es el más grande de nuestros mamíferos autóctonos, que habitan nuestra zona y tenemos que cuidarlo. Ojalá que pronto el huemul se pueda recuperar de su grave problema, que está tan reducido, y podamos volver a tenerlo entre nuestra fauna. Mucho peor que al huemul le ha ido al ciervo de las pampas. El ciervo de las pampas es más chiquito que el huemul, pero más grande que el pudú, es del tamaño de un chivo más o menos.
habita actualmente los Campos del Tuyú, el Parque Nacional Campos del Tuyú, que queda en la provincia de Buenos Aires, y la provincia de San Luis, y ha desaparecido del resto de nuestro país, que llegaba desde la provincia de Corrientes hasta la provincia del Chubut. En la zona se reemplazaba con el huemul en distintas áreas. El huemul habitaba la zona ribereña, la zona húmeda, mientras que en las bardas habitaba el ciervito de las pampas, que también desapareció hace aproximadamente un siglo, a principios del siglo XX, por los cambios que sufrió en la zona, ¿no? Y otro de los animalitos que también ha desaparecido de nuestra zona es el jaguar, el jaguareté, el tigre, como le decían en la zona, que no es un tigre, Leo oncas. Los mapuches lo conocían como el nahuel huapi, por ejemplo. Habían dos subespecies, el jaguar mesembrentino, que desapareció hace más o menos 20.000 años junto con la macrauqueña, es un fósil, y el jaguar propiamente dicho, que todavía existe en el norte de nuestro país, en las yungas en el noroeste, y en la selva misionera hasta los esteros de Iberá en el nordeste, y que está en peligro porque pierde su hábitat por la extensión de la frontera agropecuaria para plantar soja, especialmente por los cañaverales, también en la provincia del Tucumán, la caña de azúcar, y que en la zona desapareció a principios de siglo, y que está muy evidenciado en el folclore y en las cosas de nuestra Patagonia. Desaparece ya bastante después que los ciervos, casi digamos en 1920 aproximadamente, todavía existía en la zona algún que otro jaguareté, ¿no? Y fueron poco a poco desapareciendo. Estaba perfectamente adaptado a vivir en las zonas ribereñas y también en las bardas, es un animal que camina muchos kilómetros. Bueno, toda esta es la segunda parte del museo, espero les